Hola, hola. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Camuflados. Camuflados. Hoy seguimos. Continuamos. Continúa las constelaciones familiares. Sí, porque es un tema súper amplio. Sí. Es un tema entretenido cuando estamos sanando y descubriendo ciertas cosas. A mí me gusta un poco ver desde mi punto de vista, desde mi vivencia, uno va como analizándose a medida que uno va hablando. Oye, sí, y esto me llega, y esto me llega. Y hablar desde el punto de vista, por ejemplo, de las relaciones afectivas, amistades, pareja, todo nuestro círculo cercano. Muchas veces uno dice, ¿por qué tengo amigos, amigas medias tóxicas? ¿Por qué tengo mis parejas no me quieren de una misma forma como yo a veces creo que debiera? Pero creo. Y en mi inconsciente, ¿cómo está funcionando ahí? ¿Realmente creo merecer un amor sano? ¿Realmente lo merezco? ¿Tengo heridas hacia atrás de abandonos paternos? ¿O mi familia? Mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿tuvieron ese abandono? ¿Tuvieron esa carencia? Sí, preguntarse un poco, hacer ese análisis que puede parecer simple, pero es sumamente profundo y siempre es interesante ir revisando esas relaciones, o sea, partiendo de la relación que tiene uno con uno mismo, como decías tú. Porque a veces uno no se da cuenta, porque inconscientemente, como bien dices, se busca repetir patrones, o se cree merecer menos, o se cree merecer migajas de pronto también, distintos tipos de relaciones, hasta que de pronto como que te ves obligada, la vida te va presentando situaciones, o sea, te presenta todo esto para que de alguna forma tú puedas despertar y tomar las riendas de lo que está pasando, ¿no? Y ahí, de la única forma yo pienso que puedes salir un poco de ese círculo, como de la película, es retomando la conexión contigo mismo. Porque, como dicen por ahí, atraes lo que eres. Y es difícil que atraiga una relación, amigos, amigas, cualquier tipo de relaciones humanas que no esté vibrando al mismo nivel que tú. Todo lo que no está vibrando a tu mismo nivel se va a disipar y se va a ir, va a salir de tu ambiente. Lo que esté vibrando, de una u otra forma lo vamos a tratar de botar. Es que porque no lo recibimos. No conecta, como decía una amiga, no enchufa, no atornilla, no sé, no me acuerdo, la Nati, saludos Nati, que me parece muy divertido, pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces, como un poco repensar qué tipo de relación a lo mejor uno vio dentro de la familia, qué tipo de relación de amistad había en tu familia, qué tipo de amigos se veía, cómo era la relación entre tus padres, ¿existía relación? ¿No existía relación? Y cómo es tu propia relación con el amor, como bien decía, yo creo que esa pregunta es esencial. Y partir de ahí como para comenzar cualquier tipo de aventura, de comienzo. ¿Cómo quiero que me quieran? ¿Cómo quiero tenerlo claro? No puede estar, no sé, uno tiene que estar claro que como qué es lo que quiere, y si no estás claro tienes que revisar y tienes que trabajar y hacer todo un proceso de darse cuentas. Como dice, date cuenta, amiga, sí, date cuenta, sí, y uno se pega porrazo y todo, pero te llega a llegar el momento en que, o sea, ya, ¿cachai? Suficiente. La persona se tiene que dar cuenta en algún momento, y si uno no se da cuenta, la vida se va a encargar de hacer que tú te des cuenta de tus cosas, digamos, de lo que está pasando. Además que, por ejemplo, uno puede andar en la vida como superheroína creyendo que le va a cambiar, alguna vez lo dije, ¡no! que le va a cambiar la vida, ese hombre lo cambió yo, esa amistad, mi amiga es así. La mártir. No estamos para esas épocas, ya pasaron. O sea, es que yo
pienso que son procesos, que a veces sí es necesario para algunos juntarse en esa etapa de la vida y pucha y no sé, y serlo y hacerlo, porque en esa relación alguien se tiene que dar cuenta que tiene que valerse por sí mismo, qué sé yo, que no tienes que esperar que alguien te salve y viceversa, y no hacer tanto por el otro para que lo dejes ser, para que lo dejes crecer también. Entonces, finalmente las relaciones son funcionales. Espera, voy a bajar un poquito de eso. Sirven a un propósito más allá, digamos, pienso yo, así como un propósito cósmico y energético que va haciendo que todas las piezas vayan encajando de una u otra forma. Claro. Porque tiene que haber un grado de avance, o sea, siempre vamos todos como avanzando en algo. Igual que escuchaba que decían, si tú crees que me conoces porque compartimos el año pasado, déjame decirte que no me conoces, porque el año pasado a esta fecha he cambiado y he evolucionado, ya no soy el mismo de ayer. Uno va a veces cambiando, mejorando ciertas cosas, pero hay ciertos patrones que si no trabajamos y no los descubrimos, sí, en realidad los normalizamos. Una persona que inconscientemente está atrayendo algo que en realidad con lo que se está conformando porque no quiere un amor así, es porque tenemos que revisar algo, es porque efectivamente hay algo que, y a lo mejor no es nuestro, tal vez hay un sentimiento de soledad, tal vez hay un sentimiento de abandono, tal vez se busca la figura del papá o de la mamá, como para que el papachi resuelva. Hay muchas respuestas, pero claro, si no hay así como una resolución de uno mismo, es difícil que se pueda ver también, como dices tú, con claridad. Claro. Sí, porque, o sea que claro, el que está en el lodo no ve la salida porque no, lo único que tiene a su alrededor, digamos. Entonces, igual, bueno, hoy en día hay tantas cosas donde uno puede ir aprendiendo, viendo, informándose. Efectivamente, hoy día podemos ir avanzando. Hay tanta gente que hoy maneja estos temas, que está estudiando. Hay mucho de dónde aprender. Sí. Y ¿sabes qué? Quiero rebobinar un poco lo que tú decías con el tema de estas penas, tal vez de pérdidas y de cosas. Voy a contar una infidencia que el otro día te dije, no lo dije, hoy lo voy a decir, hoy lo voy a contar. No sé si será real, porque efectivamente en mi época, no soy tan vieja, pero en mi época, tal vez no tenía la tecnología, el hospital donde mi mamá iba a los controles. Yo nunca me quise mostrar, partiendo de la base, nunca supieron si yo iba a ser niña, niño, puede que sea niño, es demasiado escurridizo. El tema es que mi madre tuvo un embarazo muy complicado conmigo, de alto riesgo. Mi mamá nunca dejó de tener sangrado, nunca. De hecho, tampoco como que se enteró, él nunca tuvo trazo, nunca supo que yo estaba hasta otro momento, otra cosa que pasó, digamos. Bueno, la cosa es que, como yo decía el otro día, contaba, cuando hice este tema de constelaciones familiares, la niña me dijo que yo había sido melliza y que mi hermano o hermana había muerto en proceso de gestación y nunca supimos. Nunca supe si era real o no, qué sé yo, pero ella me dijo una cosa que me quedó grabada y que sí me resonó, que me decía: tú siempre tienes un sentimiento de soledad, tú siempre te sientes sola, puedes estar acompañada, pero hay algo dentro de ti que nunca está completo, y es porque te falta tu mellizo. Qué increíble eso. Y
Y no mucha gente lo sabe. Exacto. Imagínate cuántas personas pudieron haber pasado por lo pueden haber mismo. pasado por lo mismo y tienen esa sensación de soledad y no saben por qué. Y puede tener mucha relación con esto. Exacto. Yo, para sumar a tu experiencia, contar, mi mamá vivió lo mismo. Ella era melliza también, pero la hermana, digamos, nació muerta. Pero ella, a pesar de que tenía la conciencia de que sí venía con otra hermana, ella también tenía ese sentimiento de soledad, pero tampoco, nunca hicimos la conexión hasta ahora, que con Romy estamos como estudiando el tema y nos hizo todo clic, porque claro, tenía mucho que ver con eso. Tenía esa misma sensación de nostalgia, de soledad, siempre había algo. Independientemente que había un vacío. De estar rodeada de gente contenta y qué sé yo. Exacto. Pero había algo, había ahí como una nostalgia contenida, guardada por algo que ni siquiera ella lo sabía, porque ella nunca lo supo, claro, finalmente. Yo me vine a enterar también de esto como mucho tiempo, hace poco, hacer como la conexión y poder entender que de pronto eso era la raíz de por qué esa sensación. Y ahí uno va cargando más mochilas, porque tú te quedas con la sensación de que tuvo que vivir esa persona, que pudo haber vivido y no vivió porque si no tuvo la oportunidad, que venía a aprender. Y ese vacío, ese tipo de cosas que te van quedando así como un montón de dudas, y sin embargo esas sensaciones que tú dices, bueno, ¿qué hago? Honro este ser no nato que fue parte de mi familia, que fue parte de mi historia, porque finalmente fue una historia que tuvimos en algún instante, o sea, nosotros empezamos a crecer. Fue parte del árbol. Exacto. Sí. Entonces, claro, no dejarlo, honrar a los seres que ya no están, que se fueron, que hay hermanos que murieron jóvenes, también. Niños. Sobre todo en las épocas antiguas de nuestros abuelos, eran muchos hermanos y por enfermedades, de pronto resfriados, pulmonía, ellos morían jóvenes. Sí. No había mucho que hacer. Además, dato entre comillas, sigue siendo el resfrío uno de los mayores índices de mortalidad. Por lo que más mueren las personas por resfrío es mal cuidado. Chiquillos, cuídense. Taparse la patita. Sí. Bueno, y claro, sí, pero es increíble que como uno puede a lo mejor descubrir y tal vez sanar eso, porque si no, insisto, se pasa de generación. En mi caso, ese vacío pasó de alguna forma a mi vida. Esa tía, esa hermana de mi madre, estuvo siempre presente inconscientemente en mi vida como una sombra que tenía al lado. No me acechaba ni nada, no piensen que como que yo sentía fantasmas y cosas por el estilo. De hecho, nunca, hasta hacer, digamos, un trabajo con la psicóloga y todo, nos dimos cuenta que con el tema de las constelaciones, que tenía que ver con la presencia de ella, inconsciente por supuesto, donde la existencia de ella fue truncada por motivos naturales, pero no tuvo la oportunidad de vivir y de alguna forma yo le estaba rendiendo un homenaje con el tema, digamos, de los proyectos, como porque yo decía, ¿por qué yo tengo muchas ideas de hacer cosas y por qué no las llevo a cabo? ¿Por qué no le doy? Así como que empiezo, pero me quedo ahí. Como que empiezo y lo dejo ahí. Y así varias cosas, digamos, varios proyectos. Y tenía relación con el tema de las constelaciones, con esta presencia donde sentimos de pronto la necesidad de honrarlos, no llevando a cabo, no viviendo a pleno lo que podemos vivir finalmente. Entonces, claro, el trabajo desde ahí es, te honro, pero a través de una vida plena, de lograr los proyectos, de concretarlos, independientemente de tener la vida que tú no pudiste tener, finalmente. Es como es el cierre y con cariño, digamos, con afecto y como homenaje, finalmente, a esa vida que no alcanzó a vivirse. Claro. Y que increíble que
imagínate, tú no ni siquiera habías nacido y uno ya carga con esas Y cosas. pasa también que dentro de la familia, que eran 7 hermanos, nunca se hablaba mucho de ella. Claro. O sea, se sabía, pero no había mayor comentario. Entonces también fue como lo de Bruno que contábamos anteriormente, o sea, pero no por algo malo, digamos, sino que era porque no se hablaba además, no era como parte, Claro, no fue no como fue parte parte porque de se la perdió. familia. Yo recuerdo sí mi abuelita contándome cómo fue el tema de cuando la sepultaron y todo, cómo fue el abuelo, hacer todo eso. Eh, y eso sería todo, digamos. Fueron como sus memorias que me traspasó a mí un poco para contarme cómo había sido esta despedida, que ella ni siquiera estuvo presente, fue él solito con ella. Qué triste. Sí, y estaba lloviendo. Oh. Entonces, eso, o sea, son historias que de pronto quedan ahí, que están guardadas, que no se hablan porque a veces son dolorosas también. De pronto para la abuela también fue doloroso, Sí. para mi mamá, para los hermanos también, no es algo así como que de pronto se opta por olvidar, como decíamos la vez pasada, como que uno sigue viviendo y trata de ponerse en modo supervivencia y no recordar tanto las penas y los dolores y las pérdidas. Entonces, pero sí, esto definitivamente pasa de una generación a otra. Entonces hay que darle, hay que mirar de frente estas situaciones porque sin duda van a pasar. Y si uno lo resuelve, pasa la otra. Ya Así dijimos. es. Oye, y como aprendizaje, que alguna vez también decíamos, el que nuestros abuelos, quien los tenga vivos, tenga la posibilidad de escuchar las historias. Sí, sí. Yo me acuerdo que, bueno, la abuelita siempre me contaba historias, me contó muchas historias, pero ya como en sus últimos años, ella Qué recordaba divertida era la historia de la abuelita. Aparte que yo las contaba con tanta gracia. que había tenido mucha gracia, pero los últimos años como de su vida, ella recordaba mucho su infancia, con mucho detalle, a su papá, a su mamá, sus hermanos, aromas, había muchas cosas que, no sé, mi abuelita por ejemplo a veces no recordaba cuando yo le decía, ¿qué comió abuelita? Puras cosas ricas Sin embargo, me decía, yo recuerdo cuando mi mamá me hacía moño, me ponía unas cintas de color roja, qué sé yo, y me narraba unas historias lindas. Como yo decía, como ricas en contenido, exacto, con detalle. yo tuve la suerte de conocer bastante la historia de mi abuela materna. Lamentablemente, por ejemplo, lo que decía el otro día, no me pasó lo mismo con la historia de mis abuelos paternos. Y igual eso me deja cierta sensación porque decíamos, es importante. Ambas ramas son importantes en la vida. Y si tienes vivo a tus abuelos, a tus padres, ¿sabes qué? Yo a veces siento pequeños detalles. ¿Por qué le pusiste el nombre de tal persona? ¿Por qué mi papá tiene ese nombre? ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una historia. Yo no puedo creer que una persona diga, porque es lindo, no sé, así como que se me ocurrió de repente, como inventé este nombre, oh, qué bonito. Detrás de eso hay una historia, de por qué se me ocurrió ponerle tal nombre a mi hijo. Porque hay, o sea, yo recuerdo que cuando empezaron, por ejemplo, el Melrose Place, no, ¿cómo se llamaba? 91210. Ese. En Chile fue el boom de los Brian. De los Dylan, Dylan, ¿verdad? Y era un boom, sí, y era porque estaban todas enamoradas de estos chicos, pero hay una historia detrás. Claro, una historia de amor. Hay una historia de amor idílico. Y así con todos. En el fondo yo también siento que el contar pequeñas cosas, pequeños detalles, cómo fue el nacimiento de... Oye, yo sí, me parece súper interesante y quería aportar a lo que estás diciendo con el tema de los nombres, porque investigué por ahí que a veces se tienden a repetir nombres en la familia.
que es muy común. O falta de creatividad. Pero se tiende a repetir nombres, no, pero generalmente es como por homenajear a alguien de la familia, no es por falta de creatividad. Pero entiendo que muchas veces eso lleva cargas emocionales, cargas energéticas, cargas de experiencia, entonces que no sería muy favorable para un bebé que le pusieran el nombre, no sé, pues, en homenaje a de una tía que a lo mejor murió joven, o de un abuelo que no sé, que no tuvo una vida muy bonita. De pronto darle la oportunidad a ese niño que nazca de tener su propia experiencia con un nombre totalmente nuevo. Invéntelo, pero que sea fácil para poder deletrearlo después. Y que sea acorde con el apellido, por favor. Pero sí, muchas veces, por lo que he investigado yo, esto puede tener mucha carga emocional, mucha carga emotiva, y entonces los niños nacen cargados, ¡oh! Y se parece tanto a él, ¡oh! Como casi que fuera la reencarnación. Entonces le tiran mucha carga energética a ese niño o niña que le ponen los nombres. Vienen con responsabilidades de antes. Sí, es como tirarles mochila, como que esperan que viva a través de ese nuevo niño. Y no es la idea, queremos que cada uno viva su vida plenamente. Entonces démosle un nombre original, un nombre suyo, que no sea repetido, porque... Bueno, yo debo decir que mi madre... Es una opinión. Mi madre y la tía Fanny se cambiaron el nombre. Ella finalmente por tener un nombre ellas cambiaron su destino en cierta forma porque ellos tenían otro nombre, el que la gente no conocía. Y sumando a eso, los nombres, según la numerología, también tienen vibración. Cada letra tiene un número, la numerología. Y eso también puede cambiar la vibración, como bien dices tú. O sea, ellos se cambiaron el nombre y en alguna forma cambiaron algunas cosas en su vida, porque no fue el nombre que les dieron sus padres. Claro. Se supone que la madre y el padre están como conectados de alguna forma como a este cosmos, y la madre y los padres sienten la inspiración como para nombrar al niño. Entonces, eso porque como un poco las experiencias que debieran envolverlo según la numerología. Pero cuando tú te haces cargo, o sea, ya, te pusieron el nombre, sí, ok, perfecto, pero cuando tú te haces consciente y te haces cargo y quieres hacer un cambio en tu vida con ciertas características, según la numerología tú lo podrías hacer cambiando el nombre como lo hicieron las tías. Mira, sí, hay que estar ahí sacando el cálculo, pero no es nada difícil. Si es que a alguien le interesa, ahí está todo disponible para que averigüen. ¿Qué nombre te pondrías tú? ¿Sabes? Lo que pasa es que a mí me gusta mi nombre. Gracias a mi hermanita tengo el nombre que tengo. y me gusta. Ya. Me gusta. Y ¿sabes lo más gracioso? Que siempre me pasó que como Romy para la gente es un diminutivo, siempre me dijeron Romina. Claro. Y tú me puedes decir Margarita. Cuando no se sentían con confianza, te decían Romina. Claro, pero tú me puedes decir Margarita, Rosita, Carmelita, el nombre que sea. Pero que me digan Romina, ¿Te acuerdas que te decían Romina? Sí. Romin, claro, porque como que les faltaba algo, era demasiado corto mi nombre. Claro. Sí. ¿Hay alguna razón que no la entiendo, no lo logro entender aún? Prefiero que me digan de cualquier otro nombre menos Romina, porque siento que están modificando mi personalidad. No sé. Claro. Prefiero que se equivoquen, que me digan Sofía, ¿cachai? Carolina, da lo mismo. Pero no Romina. Por alguna razón... no vibras con eso. No, y mi cara se distorsiona. Más de algunos se llevó un susto con mi cara. Debo decir que soy bastante expresiva, parece, con la cara cuando me dicen Romina. Si alguien me quería hacer enojar y me decía Romina, mi cara se volvía inmediatamente de otro tono. Pero claro, yo creo que si hay personas... No va con tu personalidad. No, de hecho hubo un día en que Sebastián me dice, mamá, ¿me puedo cambiar el nombre? ¿Y qué nombre te pondrías? En ese momento no me acuerdo qué nombre me dijo, pero a mí se me cruzó en algún instante
un nombre que mi mamá tenía para algún posible hijo, si tenía. ¿Ya? Y, y yo lo quedé mirando y le dije, oye, ¿te gustaría este nombre? Sí, no sé, es que Sebastián parece que es muy largo. Dije, bueno, este otro también es largo. Por eso decimos Celi. Y sabes qué, estuvo como harto, como Pues hartas sí. semanas diciendo que le hubiera gustado cambiarse el nombre. A lo mejor siente que tiene demasiada responsabilidad por el nombre que le pusimos. Sí, mentira. No lo sé. Pero no hay ninguno que se llame en la familia como él. No. Digamos, ninguno de los dos nombres. Hicimos tampoco. Claro. Entonces, fuimos originales ahí, ¿no? Ahí cumplimos la norma, digamos, de salirnos un poco de esto de estar repitiendo los nombres en la familia. Pero tenemos unas primas que tienen nombre repetido. Inconscientemente porque nosotros la llamábamos con ese ¿Cómo nombre. no se pusieron de acuerdo los tíos? Digo yo. Es que yo siempre pensé, hasta el día de hoy, o sea, ya no, pero para mí la Gise siempre fue Gise. No sabía que se llamaba Andrea Gise. O igual que, bueno, perdona, es que me estaba acordando de algo, estaba haciendo Ajá. la conexión de los nombres compuestos. Que Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky dice que cuando tienen nombres compuestos como María José o José María, hay un conflicto igual de identidad fuerte. Porque tienen nombres compuestos que tienen lo masculino y lo femenino. Hay una posición grande en tu nombre. Y en la Casa de las Flores hay un personaje que primero es José María y que después se transforma en María José, literal. Es muy simpático, pero bueno, es como darlo. Y eso se genera como ese conflicto, según Jodorowsky, según su Oye, estudio. ¿y qué pasa con estos nombres que son unisex? Por ejemplo, Leslie. ¿Ah? ¿Como Leslie? Leslie. Yo conozco personas, Pucha. varones, Ajá. que el segundo nombre, no el primero, Leslie. Tengo una amiga que su segundo nombre es Gabriel, no Gabriela. Yo es Gabriel. no tengo información sobre eso, pero me imagino que de pronto te dan más libertad. Te da como... Claro, o Porque sea, te- descubre el mundo. Es como fuera de la Matrix, así como no eres 1-0. Eres una persona simplemente. No sé, es lo que yo me imagino, la verdad es que no tengo así como claro sobre eso. Me acordaba con el tema de los nombres compuestos. Pero podría ser, quizás. Claro. Bueno, hay muchas personas que ponen nombres de ángeles. Bueno, Gabriel es hombre. Oye, sí, lo otro que decía era con el nombre, por ejemplo, el nombre María, el nombre Socorro, esos nombres muy Consuelo, esos nombres como muy cargados, como muy emotivos, Ajá. Soledad, que eran nombres terribles, según lo que él decía, creo que en el libro Psicomagia. Entonces, cuidado con esos nombres, Con esas porque, caras. o sea, yo conocí soles, Sola. que igual igual como que tenían también Tenían como esa una sí, pena. sí, Como un reflejo que. tampoco voy a exagerar, voy a decir que tanto, de pronto a lo mejor estoy tratando de hacer que se cierre el círculo y haciendo mis conexiones, pero pienso que esos nombres igual están como cargados, o sea, tú al decirlo ya te estás imaginando como una situación, no sé, pues, socorro, consuelo, martirio. Pero hay varios nombres así, esos son nombres más antiguos, sí. Sí. Por eso que es siempre importante Ir evolucionando. revisar el significado de los nombres, Sí. revisar qué significa, cuál es el... Oye, ¿y a ti te gusta tu nombre? Sí me gusta, pero es un poco confuso para algunos países, ahora que soy internacional, en la pronunciación. Se hace confuso. Entonces, por ejemplo, Rocchio, me dicen, o Rocio, o Rose, más fácil. Claro. Que es como lo más similar a Rocío, porque Rocio es como, de verdad les cuesta, y es como Rocio, no es como rrr. Claro. Entonces sí, es como un poco confuso. Pensé cambiarme el nombre, pero
no sé, es como sería como tan raro ponerse como un nombre. Igual mucha gente lo hace cuando tienen estos nombres como más europeos, que son como de difícil pronunciación, como los árabes y todo eso. De pronto ellos cuando se nacionalizan se ponen un nombre más fácil pronunciable para el país. Ajá, Sí, exacto. sí. Sí. Lo cambian, lo acortan, hacen modificaciones. Entonces, dentro de ellos también hay una modificación. Sí, sí, por ejemplo, el jefe que yo tenía antes, él tenía un nombre, pero su nombre era completamente diferente. Diferente. Bueno, voy a decir ese nombre. Su nombre era Bessel, con B corta, y se puso Ajá. Benito. Tiene como algo, pero es... Ajá. Y había otro que no me acuerdo el nombre que él tenía en albanés, pero se puso Tony. Porque el nombre de él era también como más complicado, complejo. Ajá. Sí. Y otro más que también como que usó como una parte corta del nombre que son como apellidos compuestos, porque el nombre de él era como muy complicado. O sea, no era complicado, pero no sonaba como nombre. Entonces ocupó como la parte de del apellido. Mira, Sí. y eso puede cambiar completamente Tu destino. tu destino. Increíble. A lo mejor deberíamos hacer un cambio de... Vamos a analizar qué tanto cambio trae. famosas. Oye, Sí. en honor al tiempo. Uy, llegamos a la hora, ya. Hemos llegado al tiempo. Esto, como hemos dicho, es un tema para largo. Continuará, seguiremos viendo otros matices también con respecto a las constelaciones familiares. Así que gracias. No se olviden de seguirnos en nuestros canales: YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Suscríbanse. Sí. Y envíen comentarios, informaciones, algún tema de conversación que quieran que también planteemos, qué sé yo, quieran escucharnos hablar alguna tontera. Y cuéntenos si conocían algo de lo que hemos estado hablando. Ajá, es súper si sabían el importante tema de los eso. nombres, Sí. si habían escuchado este tema de las constelaciones, si han visto la serie. serie. Si han visto la serie. ¿Se cambiaría el nombre? ¿Qué nombre se pondría? Déjenlo en los comentarios. Así que estén muy bien, buen fin de semana, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.